Imagina esta escena. Las luces del escenario brillaban con un fulgor casi cegador. Los gritos de miles de fanáticos retumbaban en el aire, y en medio de esa tormenta de emociones, dos figuras quedaban frente a frente como si el destino hubiese preparado un choque imposible de detener. Ángela, con su sonrisa aparentemente inocente, se acercaba con paso decidido. Katsu, en cambio, mantenía esa calma peligrosa, esa frialdad que solo alguien que conoce secretos más oscuros de lo que cualquiera imagina puede mostrar. Muchos lo cuentan como un simple encontronazo en un evento en vivo, pero quienes estuvieron ahí aseguran que la tensión era algo que no se podía disimular. Se respiraba en el aire, un movimiento en falso, una palabra equivocada, y todo podía convertirse en un escándalo histórico. ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó aquella noche? ¿Por qué Ángela decidió dar un paso tan arriesgado como intentar atacar, nada menos que en público, a la mismísima Katsu? Y lo más inquietante, ¿qué sabía Katsu? ¿Qué tenía preparado que hizo que su respuesta dejara a todos en un estado de shock absoluto? La historia comienza semanas antes, en un círculo muy cerrado de la industria musical. Reuniones privadas, conversaciones telefónicas interceptadas, mensajes borrados a último minuto, todo apuntaba a que había algo mucho más grande en juego que una simple rivalidad artística. Ángela había sentido durante meses que su espacio, su brillo, estaba siendo opacado. La llegada de Katsu a ciertos escenarios, su cercanía con figuras de poder en la industria y el impacto que estaba generando en la opinión pública no eran casualidad. Detrás se movían intereses, pactos ocultos y hasta rumores de un patrocinio secreto de parte de empresarios que no querían que Ángela creciera más de lo necesario. En los pasillos de las disqueras se hablaba en voz baja: a alguien le conviene enfrentar a estas dos mujeres, porque la guerra vende más que la paz. Y vaya que lo lograron. La chispa final se encendió cuando Ángela recibió un mensaje anónimo en su celular. Nadie sabe cómo lo obtuvo, pero el contenido era demoledor. Decía así: ella ya lo sabe todo. Si no actúas ahora, perderás lo poco que te queda. Ángela no entendió al inicio qué significaba exactamente todo, pero bastó con un par de filtraciones en redes para darse cuenta de que algo grande estaba por destaparse. Se hablaba de contratos manipulados, de plagios encubiertos, de colaboraciones compradas bajo mesa, y de algún modo, el nombre de Katsu aparecía en todos esos rumores. La presión era insoportable. Su equipo le pedía calma, pero Ángela sentía que tenía que demostrar fuerza, que no podía dejar que la pisotearan justo frente a los fans que tanto la habían apoyado. Por eso, cuando supo que ambas compartirían escenario en el mismo evento, tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a quedarse callada. Lo que nadie esperaba era que Katsu no solo estaba preparada, sino que parecía haber anticipado cada uno de sus movimientos. Dicen que justo antes del show, alguien vio a Katsu hablando con un hombre de traje oscuro en un pasillo tras bambalinas, un hombre que nadie reconoció y que jamás volvió a aparecer en la escena. Algunos lo describen como un representante, otros como un intermediario, pero los más atrevidos aseguran que ese desconocido era parte de un grupo mucho más poderoso que las disqueras, un círculo que mueve hilos en toda Latinoamérica. Lo cierto es que, cuando Ángela subió al escenario con el rostro encendido y la mirada fija, parecía que nada podía detenerla. Los fans, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir, gritaban de emoción. Pero entre ellos había cámaras, micrófonos escondidos, gente que no estaba ahí solo para disfrutar del espectáculo, sino para documentar un escándalo cuidadosamente orquestado. Ángela se acercó a Katsu con paso firme. Algunos pensaron que sería un abrazo diplomático, un gesto de unión entre artistas, pero la tensión se notaba en sus manos, en cómo apretaba el micrófono como si fuese un arma. Y ahí ocurrió, frente a todos, Ángela lanzó la primera provocación. Nadie recuerda exactamente las palabras, porque los gritos del público lo cubrieron todo, pero las miradas no dejan lugar a dudas. Fue un intento claro de ataque, verbal y físico,
directo y sin máscaras. El silencio duró apenas segundos, y fue entonces cuando Katsu, en lugar de retroceder o perder el control, hizo algo que nadie había previsto. Respondió con una calma escalofriante. Sacó de su bolsillo un papel doblado, lo abrió con lentitud, dejando que las luces del escenario lo iluminaran, y leyó unas frases que helaron la sangre de todos los presentes. Cuando las máscaras caen, la verdad siempre sale a la luz, y tú sabes exactamente de qué hablo. El público no entendía. Los equipos de seguridad se movieron de inmediato. Los managers intentaron intervenir, pero Ángela se quedó paralizada, como si esas palabras hubiesen tocado un secreto que nunca debía ser mencionado en público. Algunos aseguran que en ese papel había más, que lo que Katsu no leyó en voz alta era aún más peligroso: nombres, fechas, cifras, una red completa que conectaba a productores, empresarios y hasta figuras políticas, todo relacionado con escándalos que podían destruir carreras enteras. ¿De dónde lo había sacado Katsu? ¿Quién le había entregado esa información justo a tiempo? Nadie lo sabe con certeza, pero desde esa noche, la versión más repetida es que Katsu nunca estuvo sola en esa guerra. Los fans gritaron, las redes explotaron, y lo que parecía un show más se convirtió en el inicio de una trama oscura de traiciones, pactos y verdades a medias que aún hoy sigue sin resolverse. Lo cierto es que aquel intento de ataque no terminó con un golpe ni con insultos, terminó con un secreto expuesto a medias, con un silencio que pesaba más que cualquier agresión física, y desde entonces, la relación entre Ángela y Katsu quedó marcada por algo que nadie más entiende del todo, pero que todos perciben: hay una guerra que no se libra solo en los escenarios, sino en las sombras, y lo más perturbador de todo es que lo que vimos aquella noche fue apenas el comienzo. La noche del supuesto ataque quedó marcada en la memoria de miles de testigos. Apenas terminó el evento, los videos comenzaron a circular en redes sociales. Algunos eran fragmentos borrosos, grabados desde celulares temblorosos, otros parecían demasiado nítidos, como si alguien hubiese estado preparado con cámaras estratégicamente ubicadas. Esa diferencia levantó sospechas desde el primer momento. ¿Fue realmente un accidente del destino, o todo estaba cuidadosamente planeado para explotar frente a la opinión pública? Lo cierto es que, en cuestión de minutos, las etiquetas con los nombres de Ángela y Katsu se convirtieron en tendencia global. Los medios de comunicación, que apenas unas horas antes se centraban en otros titulares, giraron su atención hacia este enfrentamiento, y no tardaron en aparecer versiones encontradas. Unos decían que Ángela había sido víctima de una provocación, otros aseguraban que Katsu había expuesto secretos que jamás debieron salir del círculo privado. Pero lo más inquietante es que, mientras la prensa hablaba, en las sombras ocurría algo mucho más delicado: llamadas de emergencia, reuniones improvisadas y traiciones que reconfiguraban alianzas en cuestión de horas. Esa misma noche, Ángela se encerró en una habitación de hotel con su equipo más cercano. Las imágenes mostraban un rostro desencajado, más allá de la simple furia. Quienes la vieron en privado cuentan que lloraba, gritaba y exigía respuestas. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le dio esa información? Repetía una y otra vez, y entre sus lágrimas había miedo, un miedo que pocos habían visto en ella, porque, aunque nunca lo dijo en público, Ángela sabía que sí había secretos que podían hundirla, no porque ella los hubiera generado, sino porque estaba atrapada en una red de intereses que nunca controló del todo. Del otro lado de la ciudad, Katsu también sostenía una reunión, pero el ambiente era distinto. Mientras Ángela se desmoronaba, Katsu sonreía con una calma inquietante. Tenía el papel aún en sus manos, como si se tratara de un trofeo, y según filtraciones posteriores, les dijo a los suyos: esto es apenas un aviso. Ellos ya saben que no me pueden tocar. ¿Quiénes eran ellos? Esa palabra resonó durante semanas en los pasillos de la industria. Algunos aseguraban que se refería a ejecutivos de disqueras rivales,
Otros hablaban de empresarios ligados a la política, pero los más osados creían que Katsu hacía alusión a un grupo invisible de poderosos, los mismos que la habrían respaldado en silencio para enfrentar a quien fuese necesario. Mientras tanto, las traiciones internas comenzaron a salir a flote. Un asistente del equipo de Ángela filtró a la prensa que ella había recibido un mensaje anónimo antes del show. Otro aseguró que había escuchado a uno de sus managers hablar en secreto con gente cercana a Katsu días antes. Todo apuntaba a que había alguien dentro del propio círculo de Ángela que jugaba en contra de ella. Las llamadas esa madrugada fueron frenéticas. Teléfonos que no dejaban de sonar, mensajes borrados antes de ser vistos, grabaciones que circulaban de mano en mano. Se dice que uno de los productores más importantes de la región llamó directamente a Ángela para advertirle: si hablas te hundes, si callas, tal vez aún podamos salvar tu imagen. Pero ¿callar sobre qué? Esa es la pregunta que nunca encontró respuesta pública. Lo único claro es que Ángela, lejos de recuperar fuerzas, pasó días enteros encerrada, evitando apariciones en público, mientras su equipo trataba de limpiar la imagen con comunicados fríos y entrevistas cuidadosamente planeadas. Los medios de comunicación, por su parte, aprovecharon la situación al máximo. Programas de televisión, estaciones de radio y hasta noticieros serios dedicaron bloques completos a analizar el gesto de Katsu al desplegar aquel papel. Algunos expertos en lenguaje corporal juraban que Ángela había mostrado signos de pánico genuino, mientras que otros aseguraban que todo era parte de un show mediático perfectamente calculado. Y aquí es donde entra lo más perturbador. Varias cadenas de televisión transmitieron imágenes de ángulos que supuestamente no podían existir. Cámaras que captaron el instante en que Katsu sacaba el papel de su bolsillo, pero desde posiciones que no estaban autorizadas para filmar. ¿Quién había entregado ese material? ¿Por qué circulaba tan rápido en las redacciones antes incluso de que terminara el evento? Algunos periodistas empezaron a hablar de un guión oculto, como si detrás del caos hubiera existido una intención clara de manipular la narrativa, hundir a Ángela y fortalecer la figura de Katsu como una mujer que no solo canta, sino que enfrenta con valentía a cualquiera que intente derribarla. Los fans se dividieron en bandos. Unos defendían a Ángela con uñas y dientes, asegurando que todo era una conspiración para destruirla. Otros celebraban a Katsu como si fuera una heroína que había revelado la corrupción oculta de la industria. Pero lo más curioso es que ambos bandos coincidían en algo. Lo que ocurrió no era casualidad. Había fuerzas mucho más grandes moviendo los hilos. Mientras tanto, en los grupos de WhatsApp de managers, productores y agentes, la tensión era insoportable. Se filtró que al menos 3 contratos millonarios de Ángela fueron puestos en pausa después del escándalo. Marcas que habían planeado campañas con su imagen cancelaron las negociaciones, temiendo que los rumores crecieran aún más. En cambio, Katsu recibió una oleada de propuestas, festivales, colaboraciones internacionales y hasta entrevistas en medios extranjeros, como si el escándalo la hubiera catapultado a una posición que pocos habían previsto. Pero no todo era victoria. En los días siguientes, comenzaron a circular grabaciones clandestinas de llamadas privadas, voces distorsionadas, fragmentos incompletos, pero con suficiente claridad para desatar sospechas. Una de esas grabaciones parecía mostrar a un miembro del equipo de Katsu diciendo: no era necesario sacarlo todo, con esa frase bastaba. ¿Qué más había en ese papel? ¿Qué otras revelaciones estaban siendo guardadas como cartas de presión para el futuro? Los periodistas más atrevidos intentaron investigar, pero pronto se encontraron con puertas cerradas. Algunos reporteros denunciaron que recibieron llamadas de advertencia: deja ese tema o no volverás a trabajar en esta industria. Incluso uno de ellos aseguró que su correo electrónico fue hackeado después de pedir entrevistas a miembros del staff de Ángel. En ese ambiente de paranoia, lo único cierto era que la rivalidad había pasado de lo personal a lo político. No se trataba solo de dos artistas disputando un espacio en el escenario. Era más bien la representación de una lucha de intereses ocultos que usaban a estas figuras públicas como piezas de ajedrez en un tablero mucho más amplio. La imagen de Ángela
frágil y silenciosa, contrastaba con la de Katsu, fuerte y desbordante de confianza. Pero detrás de esa apariencia, se escondía una verdad mucho más turbia. Ninguna de las dos tenía control absoluto. Ambas eran al fin y al cabo, víctimas y cómplices de un juego que estaba siendo narrado y manipulado por manos invisibles. Y justo cuando parecía que la historia no podía complicarse más, surgió la primera gran traición pública. Un ex-manager de Ángela dio una entrevista anónima, filtrada en un canal digital, donde aseguró que ella había sido advertida con semanas de anticipación de que algo así ocurriría, pero según él, ella había decidido ignorar las señales, porque estaba convencida de que nada podría salir mal. La revelación fue demoledora. Los fans empezaron a preguntarse si Ángela había sido ingenua o cómplice, si realmente no sabía lo que estaba en juego, o si simplemente subestimó el poder de quienes estaban detrás de Katsu. Esa duda, más que cualquier papel leído en el escenario, fue la que terminó marcando la narrativa en redes sociales, porque una cosa es ser víctima, y otra muy distinta es ser parte de un secreto que nunca quisiste confesar. Y así, mientras los medios alimentaban el fuego, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secreto guardaban Ángela y su entorno que justificaba un ataque tan desesperado? ¿Y por qué Katsu tenía en sus manos la llave para exponerlo? La respuesta, claro, aún estaba por llegar. La respuesta, claro, aún estaba por llegar. Si lo que vimos en el escenario fue impactante, lo que empezó a filtrarse en los días siguientes reveló que apenas habíamos arañado la superficie de algo mucho más complejo, porque lo cierto es que detrás de esa aparente guerra entre Ángela y Katsu, se estaba moviendo un entramado de llamadas privadas, acuerdos secretos y traiciones calculadas que parecían sacados de un thriller político. Los primeros audios llegaron de manera extraña, publicados en foros anónimos, con voces distorsionadas y cortes estratégicos, pero lo suficientemente claros como para que los conocedores de la industria reconocieran a los protagonistas. Uno de esos audios mostraba una conversación entre dos managers. La voz de uno de ellos, presuntamente parte del equipo de Ángela, decía: «Ella no entiende que esto no es solo una pelea personal. Si no la controlamos, alguien más lo hará, y entonces será peor». La otra voz, más fría, respondió: «Déjala caer. Al final, necesitamos un rostro nuevo, y Katsu tiene el respaldo que ella nunca tendrá». Ese audio circuló como pólvora, aunque nunca se confirmó oficialmente. Muchos sospecharon que lo habían filtrado personas muy cercanas al círculo de Katsu para desestabilizar aún más a Ángela. Lo más perturbador era la frase: «déjala caer», como si desde el principio hubiese existido un plan calculado para sacrificarla. En paralelo, aparecieron mensajes encriptados, supuestamente extraídos de cuentas privadas, capturas de pantalla que mostraban conversaciones con nombres tachados, pero con referencias directas a reuniones secretas. Una de ellas mencionaba un encuentro en un hotel de Ciudad de México, días antes del evento, donde se habría pactado el orden de las presentaciones, las cámaras y hasta la duración exacta del show, como si todo hubiese estado orquestado con precisión quirúrgica. Y aquí surge una de las teorías más repetidas, que aquel ataque en vivo no fue espontáneo, sino un guión planeado por los de arriba, con un solo objetivo: crear una tormenta mediática capaz de redibujar el mapa del poder en la música latina. Mientras los fans discutían en redes, los verdaderos movimientos ocurrían en oficinas cerradas. Se descubrió que varios contratos de distribución internacional cambiaron de manos justo después del escándalo. Sellos que antes apoyaban a Ángela, de pronto empezaron a apostar por Katsu. Incluso hubo quienes afirmaron que en Miami y Los Ángeles se realizaron reuniones relámpago para asegurar que ciertos artistas no se acercaran demasiado a Ángela en futuras colaboraciones. La pregunta era inevitable: ¿realmente había perdido tanto poder una sola noche, o todo estaba decidido desde antes? Lo que sí quedó claro es que los equipos estaban en crisis. Varios miembros del staff de Ángela abandonaron el barco en cuestión de días. Una maquillista escribió en redes un mensaje ambiguo: «No puedo seguir en un lugar donde la lealtad no existe». Otro, un técnico de sonido,
confesó a un blog que las cosas estaban podridas desde hace meses. Cada testimonio reforzaba la idea de que dentro del propio círculo de Ángela había traidores que jugaron para el otro lado. Y en contraste, el equipo de Cazzu aparecía unido, sólido, casi blindado. Nadie hablaba fuera de lugar. Nadie filtraba nada que no fuese útil. Como si supieran que estaban ejecutando un plan mayor y que cualquier movimiento en falso podía arruinarlo todo. En este punto, lo más intrigante fueron las llamadas privadas que comenzaron a trascender. Una de ellas, atribuida a un ejecutivo de alto nivel, decía con voz pausada: «No queremos que esto acabe en violencia, pero si ella insiste en rebelarse, tenemos formas de silenciarla». El tono no era de preocupación artística, sino de advertencia, como si se hablara de un enemigo político y no de una cantante. Esa llamada levantó alarmas entre periodistas independientes, quienes comenzaron a hablar de la existencia de un cartel cultural, un grupo de empresarios, promotores y figuras políticas que controlaban los grandes eventos y decidían quién subía y quién caía en la escala del espectáculo. Si esta teoría es cierta, entonces ni Ángela ni Cazzu eran las verdaderas enemigas. Eran solo piezas obligadas a enfrentarse para que los poderosos pudieran seguir moviendo dinero, influencia y poder detrás del telón. Pero aquí viene el giro más inquietante. Se filtró que Cazzu tenía en su poder no solo ese papel leído en público, sino un dossier completo de documentos y grabaciones que probaban la existencia de este cartel, y que según rumores, le había sido entregado directamente por alguien que antes formaba parte del círculo interno de Ángela. Si eso fuera verdad, explicaría por qué Cazzu actuó con tanta seguridad en el escenario. Ella no estaba improvisando, estaba jugando una carta que sabía que cambiaría el rumbo de todo. Los medios, mientras tanto, no se quedaban atrás. Cada programa de farándula presentaba nuevas exclusivas, pero siempre cargadas de dramatismo y contradicciones. Algunos decían que Ángela estaba al borde de abandonar su carrera, otros afirmaban que planeaba un contraataque con pruebas que podían dañar la imagen de Cazzu. El caos era tan grande que se volvió casi imposible distinguir la verdad de la manipulación. Y aquí entra otro factor clave: los pactos bajo la mesa. Se descubrió que varias televisoras recibieron pagos millonarios para dar mayor cobertura a una versión de la historia y minimizar la otra. Un canal en particular fue acusado de recibir patrocinios encubiertos para resaltar a Cazzu como la víctima fuerte y empoderada, mientras otro pintaba a Ángela como la ingenua que había caído en una trampa. Lo curioso es que ambos relatos, aunque opuestos, servían al mismo fin: mantener la polémica viva, dividir a los fans y generar millones en vistas, clics y ventas de boletos. Porque mientras más grande era el escándalo, más dinero circulaba. Las traiciones, sin embargo, no se limitaban a managers y equipos técnicos. Hubo también amigos y colegas que aprovecharon la tormenta para ganar notoriedad. Una cantante cercana a Ángela dio una entrevista donde, entre lágrimas, dijo: «Yo la advertí, pero nunca quiso escucharme». Aunque nunca especificó de qué la había advertido, el daño ya estaba hecho. Cada palabra sumaba presión, dudas y sospechas. En el otro extremo, figuras del entorno de Cazzu publicaban mensajes en redes celebrando su fuerza. Uno en particular llamó la atención: «Ella no está sola, nunca lo estuvo». Ese comentario desató especulaciones sobre quiénes eran esos aliados invisibles que parecían protegerla de todo. Y como si fuera poco, un tercer actor empezó a aparecer en escena: los medios internacionales. Periódicos y revistas en Estados Unidos, España y hasta Italia publicaron artículos sobre la rivalidad. Pero muchos de esos textos parecían repetir casi palabra por palabra los mismos argumentos, como si provinieran de un mismo comunicado filtrado desde arriba. Otra prueba de que lo que consumía el público no era información libre, sino un relato cuidadosamente diseñado. Lo más perturbador es que en medio de todo este caos,
se rumoreaba que había más videos y audios sin publicar, material que podía exponer no solo a Ángela o Cazzu, sino a los verdaderos cerebros detrás del espectáculo, y que ese material estaba siendo usado como moneda de cambio, como herramienta de chantaje en reuniones privadas. Así, el incidente dejó de ser una simple pelea de artistas y se convirtió en un tablero donde cada movimiento tenía repercusiones millonarias, donde cada palabra, cada filtración, cada silencio, formaba parte de un juego de poder que nadie reconocía abiertamente, pero que todos sabían que estaba ocurriendo. Y lo más intrigante es que mientras las cámaras seguían enfocándose en la rivalidad de Ángela y Cazzu, en las sombras se estaba preparando algo todavía más grande. Porque si algo quedó claro en esas semanas, es que alguien más estaba manipulando todo desde arriba, y aún no había mostrado su rostro. Lo que en un principio parecía un simple altercado entre dos artistas jóvenes, con egos inflamados y una rivalidad alimentada por los medios, pronto comenzó a mostrar una cara mucho más oscura, mucho más compleja y sobre todo, mucho más peligrosa. Porque lo que nadie quería reconocer en público, pero que en pasillos privados ya se susurraba con miedo, era que detrás de ese supuesto ataque de Ángela contra Cazzu en vivo, se escondía una maquinaria perfectamente orquestada por intereses que iban mucho más allá de la música. Los rumores más oscuros empezaron a tomar forma. Era posible que las grandes disqueras globales estuvieran utilizando este conflicto como un tablero de ajedrez para mover fichas de poder en América Latina. Podría ser que figuras políticas, incluso ligadas a gobiernos y empresarios, hubieran visto en esta rivalidad un terreno fértil para manipular a las masas, porque no hay que engañarse, la música es poder. Y el poder atrae no solo a fanáticos y a la industria, sino también al dinero sucio, al narcotráfico y a las agendas que prefieren operar en las sombras. El dinero detrás del drama, poco a poco, empezaron a salir a la luz filtraciones de contratos millonarios que vinculaban a Ángela y a Cazzu, cada una con sellos distintos, pero todos conectados por un mismo consorcio internacional. Lo curioso era que, aunque en la superficie ambas eran competencia directa, en lo profundo estaban sostenidas por tentáculos de las mismas corporaciones que se enriquecían con cada movimiento, cada escándalo, cada titular explosivo. En un documento confidencial filtrado a un medio alternativo, se mostraba cómo ejecutivos de alto rango habían discutido abiertamente la conveniencia de un enfrentamiento público entre ambas artistas para generar atención mundial. Lo más inquietante de esa filtración era que no se trataba de un simple plan de marketing, se hablaba de riesgos controlados, de incidentes que no debían pasar de cierto límite, salvo que conveniera romperlo. Y ahí empezaba la sospecha. Lo que pasó aquella noche del supuesto ataque fue un accidente, un acto de ira personal o una jugada estratégica perfectamente medida para detonar una ola mediática. La sombra del narcotráfico, pero la historia no se detuvo ahí. Porque mientras algunos pensaban que el conflicto solo favorecía a las disqueras, otras voces comenzaron a advertir de un terreno mucho más peligroso, la intervención del narcotráfico. En México, Argentina y varios países de la región, el vínculo entre el mundo del espectáculo y los cárteles no es un secreto. Festivales financiados por dinero oscuro, conciertos organizados para lavar capitales y artistas presionados para presentarse en eventos privados de personajes que nadie se atreve a nombrar. De pronto, la teoría más inquietante empezó a tomar fuerza. Ángela y Cazzu no eran solo dos cantantes enfrentadas, sino representantes involuntarias de dos facciones distintas que buscaban dominar el mercado cultural. Una lucha simbólica, sí, pero que movía hilos mucho más pesados. Un productor anónimo aseguró que tras el incidente hubo llamadas cruzadas con números vinculados a jefes criminales de alto nivel. Se hablaba de represalias si alguna de las dos salía demasiado dañada, de ajustes en contratos de distribución musical, incluso de amenazas veladas contra familiares de ambas artistas. Era entonces casualidad que después de aquella noche, ciertos conciertos fueran cancelados misteriosamente.
que algunas entrevistas fueran bloqueadas en cadenas internacionales sin explicación oficial. La política entra en escena. Lo más impactante fue cuando la política comenzó a filtrarse en el relato. En las semanas posteriores al incidente, varios analistas notaron cómo figuras de gobierno usaban el escándalo para desviar la atención de temas más delicados. En México, mientras la prensa ardía con titulares sobre el pleito, se aprobaban reformas polémicas casi sin cobertura mediática. En Argentina, se hablaba de negociaciones secretas en el Congreso que pasaban inadvertidas gracias al ruido de la supuesta guerra entre divas. Era casi como si el incidente hubiera sido un cortina de humo perfecta, y algunos periodistas atrevidos empezaron a decirlo en voz alta. Lo de Ángela y Katsu fue una distracción planificada, un show que sirvió para tapar los verdaderos movimientos de poder. El eco fue inmediato. Programas de opinión, youtubers de investigación e incluso exagentes de inteligencia empezaron a dar entrevistas en las que aseguraban que la rivalidad no era espontánea, sino un proyecto diseñado para manipular la conversación pública. La respuesta de las artistas, lo más intrigante es que ni Ángela ni Katsu rompieron del todo el silencio. Cada una lanzó mensajes ambiguos, indirectas en redes sociales, gestos que parecían confirmar las teorías conspirativas. Katsu, por ejemplo, publicó una frase críptica: "No todas las batallas son mías, pero todas me marcan", mientras que Ángela escribió: "Si supieran lo que realmente pasa detrás del escenario". Esas declaraciones no hicieron más que avivar el fuego. ¿Estaban ellas mismas atrapadas en un juego que no podían controlar? ¿O formaban parte activa de un guión que sabían muy bien a dónde llevaba? El tablero global. Lo que pocos imaginaron es que este conflicto alcanzaría un nivel todavía más global, porque de acuerdo a algunos analistas de la industria, la pelea entre Ángela y Katsu era apenas la punta del iceberg de una batalla mucho mayor: el control del mercado musical latino a nivel mundial. Las disqueras globales sabían que la música latina estaba viviendo un auge sin precedentes, con millones de reproducciones en plataformas digitales y festivales internacionales, apostando todo por artistas hispanohablantes. Y como siempre ocurre, el que controla el entretenimiento controla la narrativa cultural. Por eso, según estas teorías, el supuesto ataque no fue solo un accidente. Fue un mensaje, una forma de demostrar que en esta guerra nadie estaba a salvo, ni siquiera las estrellas más queridas. Un sacrificio necesario. Algunos expertos en comunicación masiva llegaron a plantear una hipótesis escalofriante. Tal vez alguien necesitaba un sacrificio mediático para consolidar su poder. Una figura que se convirtiera en la cara de la víctima o del villano, y así redirigir la energía del público hacia un lado específico del conflicto. ¿Fue Ángela ese chivo expiatorio, o fue Katsu, con su respuesta calculada, quien quedó como el rostro fuerte frente a un supuesto complot? Las preguntas seguían multiplicándose, pero las respuestas parecían cada vez más peligrosas. El eco del silencio, lo más perturbador quizá, es lo que vino después: un silencio pesado, incómodo, casi artificial. Los medios que antes explotaban la historia empezaron a soltarla de golpe, como si alguien hubiera ordenado desde arriba que ya no se hablara más del tema. Pero ese silencio no calmó las teorías, al contrario, las multiplicó, porque si todo hubiera sido un simple pleito entre dos artistas, ¿por qué de pronto callar justo cuando el tema estaba en su punto más alto? Lo cierto es que para muchos, el escándalo de Ángela y Katsu dejó de ser un tema de entretenimiento. Pasó a ser una grieta que revelaba lo que muchos ya sospechaban, que detrás de la música, la política y el espectáculo, existe un entramado de poderes invisibles que mueven las piezas como marionetas. Y lo peor es que tal vez ni Ángela ni Katsu tengan ya el control de lo que vendrá. Lo que durante semanas se mantuvo como un rumor, como un fuego controlado de teorías, finalmente estalló en la cara de todos, porque había un límite para las conspiraciones ocultas, para los pactos en la sombra, y para las jugadas de ajedrez que intentaban mantener el control desde las alturas. Y ese límite
se rompió con un solo movimiento inesperado, una filtración masiva de documentos y grabaciones que dejaron al descubierto todo lo que las élites querían ocultar. El incidente entre Ángela y Katsu, que en su origen parecía apenas un pleito de escenario, se convirtió en la pieza clave de un rompecabezas mucho más grande, un rompecabezas que salpicaba a disqueras globales, a empresarios millonarios, a políticos de alto nivel, e incluso a capos del narcotráfico que jamás imaginaron que sus nombres aparecerían en los titulares de entretenimiento. La filtración inesperada. Todo comenzó cuando una cuenta anónima en redes sociales, que se hacía llamar El Testigo Fantasma, publicó la primera parte de una serie de grabaciones telefónicas. En ellas, se escuchaban voces de ejecutivos discutiendo cómo fabricar un conflicto creíble entre Ángela y Katsu, para asegurar ganancias de streaming, contratos publicitarios y cobertura mediática mundial. Pero lo más escalofriante era que, en una de esas llamadas, se mencionaba directamente a figuras políticas de ambos países. Un asesor de gobierno aparecía dando el visto bueno para usar el escándalo como distractor, mientras en otra conversación se hablaba de mantener tranquilos a los jefes, en clara referencia a organizaciones criminales. La bomba no tardó en explotar. Los medios que días antes habían dejado el tema en silencio, ahora no podían ignorar lo que todo el mundo compartía: grabaciones, correos filtrados, listas de pagos secretos. El show se había convertido en un escándalo internacional. Las consecuencias inmediatas. El impacto fue devastador. En cuestión de horas, disqueras completas quedaron bajo investigación. Los CEOs más influyentes de la industria musical en Latinoamérica recibieron citaciones judiciales, y varios funcionarios del gobierno tuvieron que dar conferencias de prensa improvisadas, negando su implicación. Aunque las pruebas hablaban por sí solas, el público, que al inicio se había entretenido con el pleito, ahora sentía rabia. Descubrieron que sus emociones, sus reacciones y hasta su consumo musical habían sido manipulados como parte de un plan frío y calculado. La indignación creció al punto de convertirse en protestas en las calles, pancartas con frases como «No somos marionetas» y «La música es nuestra, no su negocio sucio» comenzaron a inundar conciertos y plazas. La traición entre bastidores. Mientras tanto, dentro de los equipos de Ángela y Katsu, las traiciones estallaron en cadena. Representantes que durante meses habían jurado lealtad, fueron grabados aceptando sobornos. Managers que decían proteger a las artistas, en realidad estaban vendiendo información privada a las disqueras. Una de las revelaciones más impactantes fue que alguien cercano a Ángela había sido quien filtró sus movimientos, permitiendo que se produjera el supuesto ataque en vivo. Ese alguien, según los documentos, había recibido pagos directos de un intermediario vinculado al narco. El círculo de confianza se rompió. Nadie sabía en quién confiar. Y tanto Ángela como Katsu quedaron atrapadas en un huracán de verdades incómodas. Los nombres que cayeron. Pero lo más fuerte vino después, porque los documentos filtrados no solo apuntaban a ejecutivos y managers. Empezaron a aparecer nombres de políticos en funciones, familiares de empresarios, e incluso artistas de renombre que, según las pruebas, habían servido como peones en la estrategia de distracción masiva. En México, un gobernador fue expuesto por financiar campañas de desprestigio digital contra Katsu, mientras en Argentina se reveló que un senador había intervenido para asegurar contratos millonarios a favor de Ángela. Y por si fuera poco, las grabaciones incluían menciones a un poderoso capo del narcotráfico que habría invertido dinero en ambos bandos como una forma de lavar millones bajo la fachada del entretenimiento. De pronto, el conflicto ya no era de dos artistas, era un terremoto político, económico y criminal. El precio más alto. ¿Quiénes pagaron el precio más alto en todo este desastre? Curiosamente, no fueron los ejecutivos de traje, ni los políticos blindados por abogados. Los que terminaron en el ojo del huracán fueron justamente Ángela y Katsu. Ambas, sin quererlo, se convirtieron en símbolos de una manipulación global. Sus carreras, que habían brillado con luz propia,
quedaron manchadas por la sospecha de haber sido parte de un show macabro. Aunque ninguna de las dos fue directamente responsable, las redes sociales y la opinión pública no perdonan con facilidad. Los fans se dividieron de forma irreconciliable. Unos acusaban a Angela de ser la marioneta del poder, mientras otros señalaban a Kazu como la beneficiada del complot. Ambas recibieron amenazas, ambas cancelaron conciertos, ambas pasaron semanas enteras escondidas, protegidas por seguridad privada. Lo que comenzó como un enfrentamiento controlado terminó destrozando su reputación y poniéndolas en una posición que ninguna imaginó, víctimas visibles de un sistema invisible. La implosión de la industria, las disqueras por su parte, intentaron resistir el golpe, lanzaron comunicados fríos, contrataron ejércitos de abogados y en algunos casos incluso intentaron culpar a hackers extranjeros de la filtración. Pero el daño ya estaba hecho. Los fans boicotearon lanzamientos, plataformas de streaming recibieron miles de cancelaciones de suscripciones y varios artistas emergentes decidieron romper contratos y hablar públicamente contra el sistema. Lo que antes era un secreto a voces ahora estaba expuesto, la música estaba secuestrada por intereses oscuros, y en ese colapso, los mismos poderosos que habían diseñado el show se vieron obligados a retroceder. Algunos huyeron del país, otros renunciaron a sus cargos, y más de uno terminó arrestado en investigaciones internacionales. El silencio de las protagonistas, en medio del caos, lo más llamativo, fue el silencio de Angela y Kazu. Ninguna dio entrevistas, ninguna aclaró públicamente lo que había pasado. Pero ese silencio, en vez de apagar el fuego, lo alimentó aún más. Los fanáticos comenzaron a especular, estaban amenazadas, habían firmado acuerdos de confidencialidad para no hablar, o simplemente habían entendido que cualquier palabra podía usarse en su contra. Lo único cierto era que ambas quedaron marcadas por siempre. No importaba cuánto tiempo pasara, el recuerdo del ataque en vivo y de toda la conspiración que explotó después seguiría persiguiéndolas. El eco final, el mundo entero fue testigo de cómo una rivalidad, aparentemente inocente, se convirtió en el detonante de una de las mayores revelaciones de la industria musical. Y aunque muchos quisieron cerrar el capítulo como otro escándalo más, la verdad quedó grabada: los poderes ocultos existen, manipulan, y no dudan en usar a cualquiera como peón. En este caso, Angela y Kazu fueron las piezas visibles de un tablero mucho más grande, un tablero donde el precio más alto no lo pagaron solo ellas, sino la credibilidad de toda una industria. Y esa es la ironía más cruel de todas: los titiriteros pensaron que podían manejar el espectáculo a su antojo, pero terminaron cayendo bajo el peso de su propia ambición. Cuando la explosión mediática se apagó y el polvo empezó a asentarse, lo que quedó fue un paisaje devastado. Como si una tormenta hubiera arrasado con todo, las piezas del tablero ya no estaban donde antes, y las fichas más poderosas habían perdido su brillo. Lo que una vez fue una rivalidad que alimentaba titulares, se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada nombre caído servía como recordatorio de que jugar con fuego, tarde o temprano, deja cenizas. El silencio incómodo, lo primero que se notó fue el silencio. Durante semanas, los medios habían vivido de aquel drama: programas de chismes, noticieros internacionales, portales digitales, todos respiraban al ritmo de Angela y Kazu, pero tras la filtración y la caída de varios peces gordos, de pronto, nada. El caso se volvió intocable. Directores de noticieros recibieron llamadas misteriosas pidiéndoles bajar el tema. Plataformas que habían impulsado hashtags incendiarios comenzaron a bloquear contenido relacionado. El mensaje era claro: lo que se reveló ya había herido demasiado y ahora se imponía un apagón informativo. Pero ese silencio no calmó las aguas. Al contrario, dio paso a la especulación. Si los medios callaban, entonces la conversación se mudaba a foros, a grupos privados, a redes sociales menos controladas. Y allí las teorías se multiplicaban, más crudas, más directas. Carreras en ruinas,
Las primeras víctimas visibles fueron los artistas que orbitaban cerca de Ángela y Katsu, colaboradores, productores, músicos de apoyo, todos ellos quedaron salpicados por la sospecha. Algunos perdieron contratos de inmediato, otros fueron cancelados por el público sin tener culpa directa. Hubo un caso especialmente doloroso: un joven productor argentino, considerado promesa del género, fue acusado falsamente de haber filtrado información a las disqueras. Su nombre apareció en las grabaciones, pero después se supo que todo había sido un montaje. Aún así, el daño ya estaba hecho, perdió patrocinadores, su familia recibió amenazas y sus redes se llenaron de odio. Era un daño colateral de una guerra que nunca le perteneció. Incluso figuras consolidadas quedaron tocadas. Cantantes que habían mostrado apoyo a Ángela o a Katsu en redes sociales fueron acusados de estar vendidos a una u otra facción. Algunos se vieron obligados a retractarse, otros a borrar publicaciones enteras. El miedo a quedar marcados los llevó a refugiarse en un perfil bajo. Pactos rotos. Si algo quedó en evidencia fue la fragilidad de los pactos de poder. Lo que antes parecía una red sólida de intereses compartidos, se desmoronó como un castillo de naipes. Los ejecutivos de disqueras, que durante años habían operado en las sombras, comenzaron a traicionarse unos a otros. Filtraban correos internos, entregaban documentos comprometedores a periodistas, todo con tal de salvar su propio pellejo. Era la clásica estrategia del sálvese quien pueda. En la política, la fractura fue igual de brutal. Algunos funcionarios se desligaron de inmediato, acusando a otros de haber organizado el distractor sin su consentimiento. Gobernadores, senadores y asesores terminaron enfrentados públicamente, revelando a gritos lo que antes juraban mantener en secreto, que sí existía una manipulación de la opinión pública, usando la cultura y el entretenimiento. El narco, por su parte, reaccionó de la forma más violenta. Hubo reportes de desapariciones súbitas de intermediarios que aparecían en las grabaciones. Algunos fueron hallados semanas después, sin vida. Era el precio de haber expuesto nombres que nunca debieron salir a la luz. Las protagonistas en el ojo del huracán. En medio de ese caos, Ángela y Katsu quedaron atrapadas en una paradoja cruel. Eran, al mismo tiempo, las víctimas más visibles y las principales sospechosas. Ángela fue señalada como la más afectada. Su imagen de estrella limpia se desplomó. Marcas que antes peleaban por tenerla como embajadora rescindieron contratos. Programas de televisión que solían invitarla como la favorita del público dejaron de llamarla. Incluso en sus conciertos, el ambiente se volvió hostil. Pancartas de fans decepcionados, gritos de marioneta en medio de sus canciones. Katsu, en cambio, salió con una mezcla de heridas y fortalezas. Su imagen de rebelde la hizo más compatible con el caos, y muchos fans interpretaron que ella había resistido mejor la manipulación. Sin embargo, también sufrió. Proyectos internacionales fueron pausados, su gira se redujo drásticamente, y el estrés personal le pasó factura. Ambas intentaron mantenerse firmes en redes, lanzando mensajes vagos sobre seguir adelante y reencontrar la música en lo personal. Pero nadie se engañaba. Su carrera ya no era la misma. Habían pasado de ser estrellas ascendentes a convertirse en símbolos de un sistema corrupto. Los que sobrevivieron, en toda tormenta siempre hay quienes logran navegar mejor que otros. Y en este caso, no faltaron los sobrevivientes que a pesar del desastre, supieron capitalizar la tragedia. Algunos youtubers y periodistas independientes crecieron exponencialmente. Fueron ellos quienes se atrevieron a hablar cuando los medios callaban, y el público los recompensó con millones de visitas y seguidores. Su narrativa era clara: nosotros decimos lo que ellos callan. También hubo artistas emergentes que en medio del boicot contra las grandes disqueras, aprovecharon la ola de indignación para promover su música independiente. El público, cansado de sentir que todo era manipulado, comenzó a volcarse hacia escenas más auténticas, más locales, lejos del mainstream. Incluso algunos ejecutivos astutos supieron reacomodarse. Se presentaron como aliados de la transparencia y prometieron limpiar la industria desde adentro.
Aunque para muchos eran parte del problema, lograron disfrazarse de solución. El miedo que quedó, más allá de las carreras arruinadas y los pactos rotos, lo que realmente quedó, fue un miedo latente. Un miedo a hablar demasiado, a investigar demasiado, a estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Periodistas que habían cubierto el caso comenzaron a recibir advertencias. Algunos abandonaron el país, otros cambiaron de profesión. El mensaje era claro, la explosión había sido demasiado grande y había herido intereses demasiado poderosos. Quien siguiera hurgando en las cenizas podía pagar con su vida. Ángela y Katsu, mientras tanto, se convirtieron en fantasmas públicos. Aparecían poco, siempre rodeadas de seguridad, y cada palabra que decían era analizada hasta el cansancio. Habían pasado de ser artistas libres a convertirse en símbolos de un sistema roto, cargando un peso que nunca pidieron. La lección amarga, lo más duro de todo, fue la conclusión a la que llegó el público, que la música, ese espacio que se suponía puro, emocional y cercano, estaba contaminado hasta la raíz, que las canciones que amaban, los conciertos que disfrutaban, y hasta los pleitos que seguían como entretenimiento, en realidad eran parte de un espectáculo diseñado para manipularlos. La decepción fue inmensa, y aunque la indignación abrió espacio a nuevas formas de consumo más independientes, el sabor amargo quedó grabado. Epílogo. Las cenizas, así terminó todo, con carreras arruinadas, pactos deshechos y un público que ya nunca volvería a mirar la industria con los mismos ojos. En el centro de esas ruinas quedaron Ángela y Katsu, dos mujeres que jamás imaginaron que un supuesto ataque en vivo se convertiría en el detonante de una de las mayores explosiones de la historia del espectáculo. La pregunta que queda flotando es, ¿fueron víctimas villanas o simplemente piezas usadas en un juego demasiado grande? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que tras la explosión, nada volvió a ser igual. La respuesta, claro, aún estaba por llegar. Si lo que vimos en el escenario fue impactante, lo que empezó a filtrarse en los días siguientes reveló que apenas habíamos arañado la superficie de algo mucho más complejo, porque lo cierto es que detrás de esa aparente guerra entre Ángela y Katsu, se estaba moviendo un entramado de llamadas privadas, acuerdos secretos y traiciones calculadas que parecían sacados de un thriller político. Los primeros audios llegaron de manera extraña, publicados en foros anónimos, con voces distorsionadas y cortes estratégicos, pero lo suficientemente claros como para que los conocedores de la industria reconocieran a los protagonistas. Uno de esos audios mostraba una conversación entre dos managers. La voz de uno de ellos, presuntamente parte del equipo de Ángela, decía: «Ella no entiende que esto no es solo una pelea personal. Si no la controlamos, alguien más lo hará, y entonces será peor». La otra voz, más fría, respondió: «Déjala caer. Al final, necesitamos un rostro nuevo. Y Katsu tiene el respaldo que ella nunca tendrá». Ese audio circuló como pólvora. Aunque nunca se confirmó oficialmente, muchos sospecharon que lo habían filtrado personas muy cercanas al círculo de Katsu para desestabilizar aún más a Ángela. Lo más perturbador era la frase, «déjala caer», como si desde el principio hubiese existido un plan calculado para sacrificarla. En paralelo, aparecieron mensajes encriptados, supuestamente extraídos de cuentas privadas, capturas de pantalla que mostraban conversaciones con nombres tachados, pero con referencias directas a reuniones secretas. Una de ellas mencionaba un encuentro en un hotel de Ciudad de México, días antes del evento, donde se habría pactado el orden de las presentaciones, las cámaras y hasta la duración exacta del show, como si todo hubiese estado orquestado con precisión quirúrgica. Y aquí surge una de las teorías más repetidas, que aquel ataque en vivo no fue espontáneo, sino un guión planeado por los de arriba, con un solo objetivo: crear una tormenta mediática capaz de redibujar el mapa del poder en la música latina. Mientras los fans discutían en redes, los verdaderos movimientos ocurrían en oficinas cerradas. Se descubrió que varios contratos de distribución internacional cambiaron de manos justo después del escándalo.
Sellos que antes apoyaban a Ángela, de pronto empezaron a apostar por Kazu. Incluso hubo quienes afirmaron que en Miami y Los Ángeles se realizaron reuniones relámpago para asegurar que ciertos artistas no se acercaran demasiado a Ángela en futuras colaboraciones. La pregunta era inevitable. ¿Realmente había perdido tanto poder una sola noche, o todo estaba decidido desde antes? Lo que sí quedó claro es que los equipos estaban en crisis. Varios miembros del staff de Ángela abandonaron el barco en cuestión de días. Una maquillista escribió en redes un mensaje ambiguo: "No puedo seguir en un lugar donde la lealtad no existe". Otro, un técnico de sonido, confesó a un blog que las cosas estaban podridas desde hace meses. Cada testimonio reforzaba la idea de que dentro del propio círculo de Ángela había traidores que jugaron para el otro lado. Y en contraste, el equipo de Kazu aparecía unido, sólido, casi blindado. Nadie hablaba fuera de lugar. Nadie filtraba nada que no fuese útil. Como si supieran que estaban ejecutando un plan mayor y que cualquier movimiento en falso podía arruinarlo todo. En este punto, lo más intrigante fueron las llamadas privadas que comenzaron a trascender. Una de ellas, atribuida a un ejecutivo de alto nivel, decía con voz pausada: "No queremos que esto acabe en violencia, pero si ella insiste en rebelarse, tenemos formas de silenciarla". El tono no era de preocupación artística, sino de advertencia, como si se hablara de un enemigo político y no de una cantante. Esa llamada levantó alarmas entre periodistas independientes, quienes comenzaron a hablar de la existencia de un cartel cultural, un grupo de empresarios, promotores y figuras políticas que controlaban los grandes eventos y decidían quién subía y quién caía en la escala del espectáculo. Si esta teoría es cierta, entonces ni Ángela ni Kazu eran las verdaderas enemigas. Eran solo piezas obligadas a enfrentarse para que los poderosos pudieran seguir moviendo dinero, influencia y poder detrás del telón. Pero aquí viene el giro más inquietante. Se filtró que Kazu tenía en su poder no solo ese papel leído en público, sino un dossier completo de documentos y grabaciones que probaban la existencia de este cartel, y que según rumores, le había sido entregado directamente por alguien que antes formaba parte del círculo interno de Ángela. Si eso fuera verdad, explicaría por qué Kazu actuó con tanta seguridad en el escenario. Ella no estaba improvisando, estaba jugando una carta que sabía que cambiaría el rumbo de todo. Los medios, mientras tanto, no se quedaban atrás. Cada programa de farándula presentaba nuevas exclusivas, pero siempre cargadas de dramatismo y contradicciones. Algunos decían que Ángela estaba al borde de abandonar su carrera, otros afirmaban que planeaba un contraataque con pruebas que podían dañar la imagen de Kazu. El caos era tan grande que se volvió casi imposible distinguir la verdad de la manipulación. Y aquí entra otro factor clave: los pactos bajo la mesa. Se descubrió que varias televisoras recibieron pagos millonarios para dar mayor cobertura a una versión de la historia y minimizar la otra. Un canal en particular fue acusado de recibir patrocinios encubiertos para resaltar a Kazu como la víctima fuerte y empoderada, mientras otro pintaba a Ángela como la ingenua que había caído en una trampa. Lo curioso es que ambos relatos, aunque opuestos, servían al mismo fin: mantener la polémica viva, dividir a los fans y generar millones en vistas, clics y ventas de boletos. Porque mientras más grande era el escándalo, más dinero circulaba. Las traiciones, sin embargo, no se limitaban a managers y equipos técnicos. Hubo también amigos y colegas que aprovecharon la tormenta para ganar notoriedad. Una cantante cercana a Ángela dio una entrevista donde, entre lágrimas, dijo: "Yo la advertí, pero nunca quiso escucharme". Aunque nunca especificó de qué la había advertido, el daño ya estaba hecho. Cada palabra sumaba presión, dudas y sospechas. En el otro extremo, figuras del entorno de Kazu publicaban mensajes en redes celebrando su fuerza. Uno en particular llamó la atención: "Ella no está sola, nunca lo estuvo".
Ese comentario desató especulaciones sobre quiénes eran esos aliados invisibles que parecían protegerla de todo. Y como si fuera poco, un tercer actor empezó a aparecer en escena: los medios internacionales. Periódicos y revistas en Estados Unidos, España y hasta Italia publicaron artículos sobre la rivalidad. Pero muchos de esos textos parecían repetir casi palabra por palabra los mismos argumentos, como si provinieran de un mismo comunicado filtrado desde arriba. Otra prueba de que lo que consumía el público no era información libre, sino un relato cuidadosamente diseñado. Lo más perturbador es que en medio de todo este caos, se rumoreaba que había más videos y audios sin publicar, material que podía exponer no solo a Ángela o Cazzu, sino a los verdaderos cerebros detrás del espectáculo, y que ese material estaba siendo usado como moneda de cambio, como herramienta de chantaje en reuniones privadas. Así, el incidente dejó de ser una simple pelea de artistas y se convirtió en un tablero donde cada movimiento tenía repercusiones millonarias, donde cada palabra, cada filtración, cada silencio, formaba parte de un juego de poder que nadie reconocía abiertamente, pero que todos sabían que estaba ocurriendo. Y lo más intrigante es que mientras las cámaras seguían enfocándose en la rivalidad de Ángela y Cazzu, en las sombras se estaba preparando algo todavía más grande. Porque si algo quedó claro en esas semanas, es que alguien más estaba manipulando todo desde arriba, y aún no había mostrado su rostro.